Hola compañeros. Bueno, el fútbol es fútbol en cualquier rincón del mundo. Al final tiene las mismas características en cualquier país, en cualquier zona, en cualquier hemisferio. Tiene las mismas características porque evidentemente se juega con una pelota, con un balón, con una caprichosa. Eh, Se puede jugar 11 contra 11, 7 contra 7, 20 contra 20, porque el número al final no condiciona en parte, yo diría que vital, este deporte. De hecho, se comenzó en sus principios jugando un montón de gente de un pueblo contra otro pueblo y no eliminaban a nadie. Era una manera incluso de transportar sus diferencias a través de un deporte, a través de una pelota, ¿no? Con la que intentaban imponerse de un pueblo al otro. Tal vez fuera una manera muy buena de evitar las guerras, ¿no? O de hacer las guerras con una pelota dentro del fútbol. Bueno, no era esto de lo que quería hablaros. Al final el fútbol es fútbol en cualquier rincón del mundo, pero evidentemente cualquier rincón del mundo va a tener pues sus peculiaridades fuera del fútbol. Y estas peculiaridades pues marcan un poquito el contexto de los entrenadores, formadores, entrenadores que trabajen en cada rincón del mundo. Yo, a través de los viajes que he tenido por el mundo, la riqueza que te queda de haber visto, de abrir tu mente a otros lugares, a otras maneras de hacer, es un regalo que no se puede pagar con nada. Yo recuerdo que, por ejemplo, en todos los viajes que hice a Israel para compartir con los compañeros que teníamos ahí en Israel, los que eran autóctonos y los que habían ido a trabajar del Atlético de Madrid para colaborar en el proyecto de Hapoel Beerseba, recuerdo que una de las cosas que me llamó más la atención en relación pues a cómo trabajamos aquí, por ejemplo, en España, en Europa, pues fue el tema de la influencia que puede llegar a tener la religión dentro del fútbol. Y no digo porque la religión interfiera en las relaciones que pueda haber dentro de un vestuario o de cómo dirigirte a tus jugadores. No hablo de esto, no hablo de esto. Hablo de que, por ejemplo, pues en Israel había un día determinado en el cual no podía haber fútbol. Era un día que por la religión más practicada allí, pues es un día de descanso, no se puede hacer nada. Con lo cual ya el entrenador, pues ya tiene un primer condicionante para crear sus microciclos. Porque a lo mejor resulta que ese día, que es el día de descanso por el tema religioso, pues a lo mejor es el día que te convenía a ti más hacer un entrenamiento, posterior a una competición o anterior a una competición, lo que fuera. Pues no podías entrenar. No podías entrenar porque aquellos jugadores que tú tuvieras con esa religión que les demandaba ese día no hacer nada, pues evidentemente o trabajabas con el equipo partido o no podías hacerlo. Bien, en este caso es un tema de religión. En otros casos, pues son temas de posibilidades económicas, son temas de culturales deportivos. No en todos los rincones del mundo el fútbol tiene el soporte del gobierno, tiene el soporte de instituciones, porque a lo mejor es un deporte muy practicado pero muy poco apoyado, porque al final todos esos viajes por el mundo también me han dado para darme cuenta de que al final, por todos los sitios donde he ido, el deporte más practicado en las calles, en los barrios, en los colegios, es el fútbol. Otra cosa es que haya lugares, que haya países donde el fútbol pues no es el deporte más seguido a través de los medios de comunicación. Esto, por ejemplo, ocurre en Venezuela. En Venezuela, pues el deporte más seguido por la televisión, por poner un ejemplo, y el que tiene más soporte económico, pues es el béisbol. Incluso el baloncesto está por encima.
el fútbol está cogiendo mucha fuerza ahora, pero el fútbol como que partía en un tercer plano, por poner un ejemplo. Pero sin embargo tú llegas a Venezuela y en cualquier barrio, en cualquier colegio, en cualquier lugar, los niños al final los encuentras jugando al fútbol, ¿verdad? Bueno, yo quería hablaros un poquito de esto, de que evidentemente el fútbol es fútbol, pero estando en un lugar, estando en otro lugar, pues evidentemente los contextos hacen que tú como entrenador formador o formador entrenador tengas que adaptarte a ellos para sacar lo que tú quieres hacer hacia buen puerto, con tus jugadores, con tu equipo, ¿de acuerdo? Bien, aparte de esto, evidentemente luego en todos los lugares, en todos los países, también hay diferentes contextos, porque no es lo mismo, por ejemplo, pues entrenar en el fútbol formativo que en el fútbol amateur, amateur semiprofesional, podríamos decir, o en el fútbol profesional. Y dentro de estos tres bloques, que podríamos decir, vuelvo a repetir, fútbol formativo, fútbol amateur y fútbol profesional, pues no es lo mismo entrenar en el fútbol formativo de estructuras con jugadores ya escogidos que entrenar en el fútbol formativo pues con estructuras donde evidentemente los niños pues no son escogidos. No es lo mismo entrenar en estas estructuras, sean de alto nivel o sean de bajo nivel, en etapas madurativas donde estoy trabajando con un niño, a trabajar con un adolescente, a trabajar con un joven. No es lo mismo. No es lo mismo estar trabajando en el fútbol amateur, diríamos, ¿de acuerdo? Dentro de un equipo, por ejemplo, donde los jugadores, que ya son adultos, evidentemente, ya tienen su edad, están cargados de ilusión por jugar al fútbol, simplemente por jugar, no cobran nada, además de no cobrar nada, ellos pagan su ropa, pagan sus desplazamientos, pagan por jugar, porque lo que quieren es jugar. Y ese entrenador que trabaja con este grupo de personas tiene un contexto determinado al que se tiene que adaptar. No es lo mismo estar con un grupo que es parecido a este, pero que no es lo mismo. O sea, imaginaos ahora un escalón un poquito más arriba dentro de ese fútbol amateur y que encontramos un entrenador que está trabajando con jugadores que ya no son juveniles, que ya están pues en tercera división, por ejemplo, y que cobran un dinero por jugar, pero ese dinero evidentemente no les saca de pobres y tienen otro trabajo paralelo, ¿no? Pero ya es un fútbol un poquito más serio que el anterior, porque ya les pagan por ello, ¿no? Pues es otro contexto diferente dentro de un armazón que es el fútbol amateur. Pero luego nos vamos al fútbol profesional, que podríamos dividirlo en profesional y semiprofesional, donde hay un fútbol que evidentemente es el que todos vemos en la televisión, de la primera división, de la segunda división, donde los futbolistas, pues bueno, ya ganan un dinero muy importante, tan importante que posiblemente si no hacen destrozo con sus propias vidas, pues pueden dejar su vida resuelta para la etapa posterior a ser futbolista profesional, ¿verdad? Bueno, pues ahí hay un fútbol con un contexto, ¿de acuerdo? Y luego está el otro fútbol, ese semiprofesional, yo llamo híbrido, donde sí vives como un profesional, te exigen como a un profesional, pero no vas a salir con la vida resuelta, que suele ser el fútbol pues, de segunda división B. Suele ser el fútbol de segunda división B. Pues es otro contexto diferente. Todos estos contextos diferentes nos obligan a nosotros como entrenadores a tener una capacidad de adaptación y de análisis, evidentemente, primero a la adaptación, pues muy notoria, muy notoria. Bueno, de esto quería hablaros hoy, compañeros. Espero que os haya servido como punto de partida, como siempre, para hacer pensar. Solamente para hacer pensar, para que no hagamos un copiar y pegar, como siempre termino diciendo. Por eso yo digo de que cada uno de nosotros tiene que saber crear el método para cada año.
el método para cada contexto, para cada equipo que tenga. Un abrazo.